Bueno, estimados, estamos una vez más en nuestra tercera sesión. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Pues vamos a hacer la parte práctica de lo que se les dejó. De esto pues ya había un video para poder trabajarlo, pero vamos a tener un escenario donde primero lo voy a hacer de una forma avanzada y segundo lo voy a trabajar con creando varias instancias. Entonces, lo que quería comentarles acá es, ustedes están viendo ahorita el servidor. Ven aquí una ruta, ¿verdad? En el video que yo les dejé que revisaran, una de la parte más importante es que no coloquemos el directorio por defecto, sino que vayamos colocando un directorio que sea más personalizado, y también por temas de seguridad se hace esto. Si se dan cuenta acá, yo tengo una server 2 porque tenía una instancia instalada previa dentro de este servidor. Este es un servidor de ejemplo que tengo para fines didácticos. ¿Por qué puedo o no puedo hacerlo dentro de mi máquina host? Primero porque, como se dieron cuenta, este requiere una versión no tan moderna de Java, tanto como el JDK como el SRE. Digamos que eso pues, le puede afectar si ustedes tienen alguna otra aplicación dentro de, o si están desarrollando algo más. Aparte, cuando instalamos esto necesita reservar por lo menos unos 30 puertos, los cuales si ustedes tienen algún otro servicio o si ustedes se ponen a desarrollar y necesitan el 8080, el 9043, esos puertos se bloquean y por servicio o les funciona el WAS o no les funciona la otra aplicación, o les funciona la otra aplicación y no les va a funcionar el WAS. Entonces, para ambientes controlados, para que no nos afecte, pues lo instalamos en una máquina virtual. Si no les afecta, pueden hacerlo dentro de su máquina host sin problema, pero solo les doy esa salvedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo ya tengo una instalación solo que aquí, como el servidor no es tan moderno, entonces sí me levantó, ¿verdad? Aquí dejé y además es el Explorer el que me está funcionando, pero para otros les va a dar problema por la versión del TLS, ¿verdad? Que hay que trabajar a nivel de todos los complementos. Esto es lo que ustedes tienen que llegar, digamos, a las opciones, y deberían de activar o desactivar hasta cuánto ustedes tienen de compatibilidad. Si no tienen eso, probablemente les va a dar un pequeño error porque no les va a dejar conectar. Entonces, hay que buscar en Internet Option. Obviamente el Explorer no les va a levantar, pero sí hay que buscarlo directamente del sistema operativo para desactivarlo o para activarlo, en este caso, en temas de compatibilidad. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, vamos a trabajar. Yo voy a dejar esto por aquí y luego les voy a decir. Supongamos que yo ahorita no tengo, o sea, voy a instalar otra instancia y voy a hacerles un pequeño dibujito. Vamos a ver si esto me permite hacer dibujitos. Pizarra. Okay. Te lo voy a mostrar. Chicos. Te vamos a ver la pantalla apagándome aquí. Listo, vamos a usar esta que está aquí porque quiero mostrarles qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Resulta que ustedes tienen un servidor, ahorita vamos a colocar una máquina host, que es su servidor o su máquina de escritorio, eso lo podemos llamar, no importa, este es el hardware. Dentro de eso nosotros estamos trabajando en crear un ambiente para un servidor de aplicaciones, ¿sí? Este servidor de aplicaciones es el que nosotros podemos tener una o varias instancias dentro de. Por ejemplo, yo puedo tener varias instancias de servidores de aplicaciones en un mismo servidor y estos se van a ver como que fueran totalmente independientes. Cuando yo creo esto y luego los voy a unir, se vuelven un clúster.
¿sí? Yo luego podría utilizar algún componente adicional nativo de la solución, ¿sí? Hacemos así que se los coloque aquí. Okay. Y luego los podría volver un clúster como tal, si la versión lo permite. Hay diferentes versiones, como yo les expliqué en el video anterior. Está en la versión standalone, está en la versión simple y está en la versión Network Deployment, que depende si yo tengo alguna versión, así me van a cobrar el licenciamiento, pero yo tengo varias instancias y las podría manejar como una sola. En este caso, en mi máquina o en el servidor que yo tengo ahorita, voy a crear la segunda instancia. Entonces tengo, colocar. Este va a ser el servidor 1, servidor de aplicaciones, que lo tengo acá. Podría desinstalarlo así, pero quiero que mostrarles ya en la implementación avanzada y qué conflicto les puede dar a la hora de hacerlo. Y ahorita vamos a colocar la segunda. Sí, este ya lo instalé por defecto, no le he hecho tuning, no le he reservado memoria, no le he reservado recursos, etcétera. Pero esto tiene una serie de puertos que ya están reservados y ahorita vamos a ir por el segundo. Entonces esto es lo que vamos a trabajar. Lo bonito de esto es que cada servidor de aplicaciones, como bien les había indicado, es una JVM, una Java Virtual Machine, con todos sus componentes, con todos los entornos que le van a servir para que yo implemente todas las aplicaciones internamente. Entonces yo voy a poder tener varias aplicaciones instaladas dentro del servidor de aplicaciones, como tal. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y esta aplicación no va a consumir el recurso que tenga aquí. ¿Por qué? Porque están en entornos diferentes. Ahora, estas tres están compartiendo el mismo recurso, pero esta, aunque estén en la misma máquina, no comparten el recurso. Ojo, esto sí y solo sí es válido si nosotros hacemos la configuración de recursos de cada JVM. Si nosotros no lo hacemos y lo dejamos libre, como les voy a mostrar, es prácticamente lo que ustedes instalen aquí y aunque yo tenga diferentes servidores de aplicaciones, es como que van a usar todo el recurso del equipo host como tal. Ok, entonces ya basado en esto, en este dibujito, nosotros vamos a trabajar el segundo servidor de aplicaciones, en este caso el Web Free Application Server, la segunda instalación, y vamos a ver qué nos tocaría hacer si nos toca volver a trabajar. Ok, entonces voy a presentar nuevamente la máquina. Presentar nuevamente la máquina también. Y lo vamos a ver. Listo. Listo, chicos. Entonces, ya que estamos aquí en el servidor, lo primero que tenían que haber hecho es, pues, colocar todos los instaladores en un mismo espacio, ¿sí? Descomprimirlos por acá. Y aquí van a tener los 3 discos. Y el archivo más importante es este que se llama repository.config, que es el que trae todas las configuraciones para poder instalar. Una vez yo lo tenga aquí, ¿sí? Me voy a File y en Preference voy a seleccionar. Obviamente yo ya tengo aquí reservado. Si yo tuviera todos estos y los activo, lo que estoy haciendo es que a la hora de instalar, todos los instaladores que van a estar pendientes los voy a tener disponibles. En este caso, vamos a hacer la prueba, ¿no? Solo voy a quitar los voy a dejar ahí. Ahora, el que nos va a servir es este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero probar voy a probar la conexión. Si el archivo estuviera corrupto, el repository.config, este test connection no les dejaría, ¿sí? Y esto solo por fines didácticos, vamos a ver si los tres funcionan. Sí. Entonces le doy Apply, le doy OK y luego me voy a instalar. En instalar me van a aparecer todos estos que ven aquí, ¿sí? Ahora, tengo el servidor web, tengo el que me permite hacer las instancias a nivel de servidor web y tengo el servidor de aplicaciones. El que ustedes seleccionaron, ¿sí? Dentro de
es el que estamos haciendo ahorita y los demás todavía no. Eso es algo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, aquí ya me dice que yo ya tengo un paquete instalado, ¿sí? Y si yo lo necesito modificar, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo siguiente. No tengo nada más que aceptar. Y aquí, obviamente, él me está colocando una ruta por defecto. Esa ruta no es la que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, yo tengo esta. Aquí me dice que yo en este directorio de instalación ya tengo algo existente. La versión 1, la versión 2 y ahorita voy a colocar la versión 3. Como él no ha leído nada, entonces, pues, si yo solo le coloco el 3, esta carpeta, si no existe, la va a crear. Ok, yo aquí puedo seleccionar el idioma que más es de mi preferencia, entonces podría dejar en inglés, lo vamos a dejar ahí. Y luego, algo importante que no se les puede olvidar es que esto que dice aquí, Standalone Adapter, nosotros lo vamos a dejar porque lo necesitamos para que toda la JVM esté completa, pero este que dice aplicaciones de ejemplo lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, esto es algo que no hay que dejar de ver, porque con esto nosotros vamos a hacer las siguientes integraciones para hacer los tests. Ok, una vez que nosotros ya seleccionamos, en este caso son 64 bits, ya una máquina, ya sea una máquina o un servidor de 64 bits, el mínimo es 22R2 en adelante, ustedes lo pueden hacer como tal. Y aquí nos dice la versión del SDK como tal para poder trabajar. ¿Cuánto requiere? Pues no requiere tanto, menos de 2 GB y lo vamos a instalar. Aquí vamos a instalar todos los paquetes, todo lo que necesita el JVM para poder trabajar. Y estoy haciendo la tercera instalación en el mismo servidor. La primera la desinstalé, la segunda se quedó viva y la tercera se va a montar sobre el mismo servidor. Entonces, ¿por qué quiero mostrárselos? Porque en el escenario ideal, nosotros solo vamos a tener un servidor de aplicaciones en una VM. Pero en el caso real, nosotros necesitamos consumir o necesitamos por ordenamiento o necesitamos aprovechar recursos, aunque ahorita ya no es la tendencia de utilizar solo máquinas virtuales, sino ahorita utilizamos la nube, utilizamos conceptos de serverless, donde yo pago únicamente lo que necesito, lo que consumo, o utilizo plataformas como servicio. Pero para nosotros que estamos aprendiendo de las bases de Java, necesitamos conocer todos estos aspectos, ya que es parte de los conocimientos básicos. Luego ya pues lo podemos asumir. ¿Por qué necesitamos un servidor de aplicaciones? Porque las aplicaciones de Java Enterprise Edition web necesitan un intermediario o un intérprete que pueda poder ejecutar cada uno de esos componentes. Hay diferentes, como les mostré, hay diferentes protocolos, hay diferentes funcionalidades, mensajería, componentes adicionales a la arquitectura que Java permite y que nos permite ser flexibles a nivel de seguridad, a nivel de datos, a nivel de mensajería, a nivel de proxy, etcétera, lo podemos hacer sin ningún problema. En lo que esto se instala, yo les voy a mostrar lo que vamos a ir revisando, ¿sí? Algo importante es que yo me voy a ir aquí a al directorio de instalación y me voy a ir, por ejemplo, donde dice Westfield. Si se dan cuenta, aquí están los tres. Este que está aquí ya no tiene casi que nada instalado. Este se quedó. Y estos son los dos. Este es el que se está instalando y este es el que nosotros instalamos hace ratitos. Ok. Lo más importante de esto, y es lo que les voy a mostrar luego en la teoría, es que nosotros debemos de conocer, independientemente de qué servidor de aplicaciones están instalando, es conocer los directorios y para qué sirven. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo lo que tengamos en la consola web nos va a servir para hacer configuraciones. A veces nos va a tocar que revisar directorios en temas de certificados, hay que ir a traer digamos, el conjunto de keys para poder ir reemplazarlos en algún otro lado o mandarlos, o etcétera, o hacer una configuración particular. Entonces, por ejemplo, aquí
yo sé que el directorio general es Westfield y app server es todo el perfil como tal. Entonces yo aquí me voy a la carpeta Profiles y en esta carpeta Profiles voy a seleccionar todos los servidores de aplicaciones que existen. Como esta no es una versión Deployment Manager, no puedo tener todos acá, pero si fuera una versión Deployment Manager significa que es ampliada, que permite cluster. Cada vez que yo instale una instancia se va a colocar acá. Pero estas son como versiones separadas, cajitas separadas, que se administran de una forma separada y por lo tanto no se mezclan. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, nosotros vamos a ingresar, ya termino ahí. Vamos a ingresar, por ejemplo, a la carpeta logs y si ustedes preguntan, ingeniera, ¿cuál es los puertos para poder ingresar a la consola administrativa? No lo recuerdo. ¿Cómo sé si el servidor está arriba? ¿Cómo sé que levantó bien? Pues en esta carpeta logs lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando dice aquí acerca del perfil, me va a decir el que yo instalé, dónde se instaló, ¿sí? Cómo se llama el perfil, cuánto espacio requiere en disco. Por ejemplo, me dice el dominio, cómo se llama el hostname, en este caso, y cuáles son los puertos de administración. Estos no son los únicos puertos que se utilizan y ahorita los vamos a ver. La consola administrativa por el puerto no seguro es el 9060 y por el puerto seguro es el 9043. Así que lo que yo les diría a mis estimados es que traten de consumir la consola administrativa por el puerto no seguro para ver si las levanta, porque el 9043 requiere certificado. Así que les pediría que prueben. Ahora, estos que están acá es cómo nosotros vamos a exponer las aplicaciones. Una aplicación que yo coloque en el perfil de este servidor de aplicaciones por HTTPS va a ser por 9443. Y puerto no seguro para las aplicaciones que se consuman en el servidor de aplicaciones instalado es por el 9080. Y estos puertos nos sirven para la interconexión. Ahorita nosotros no lo estamos utilizando porque no estamos interactuando con otras aplicaciones, pero esos van a ser algunos otros puertos que van a permitir la conectividad con otros sistemas para poder integrarse y consumir algunos servicios directamente del servidor de aplicaciones. Aquí me dice que yo no creé una instancia de servidor web definido, luego vamos a entender por qué, y mi versión es para desarrollo. O sea, esta es la versión del servidor de aplicaciones. Listo. Ahora, que es el install pack, me va a decir a mí si yo quiero levantar el profile management para crear o modificar algún perfil. Yo quiero crear de cero mi segunda instancia, entonces voy a habilitarlo para que pueda configurar. Lo vamos a hacer con la versión avanzada y vamos a ver diferentes puntos que ustedes, digamos, no trabajaron en la primera parte. Entonces, hay que levante. Ok. Vamos a ver. Bueno, esto es para levantar el. Ok. Let's ver, customer profile. A ver si me levanta por acá. Ya me he levantado. Ok, entonces, aquí está el primer perfil creado. Vamos a crear el segundo. Le voy a decir que quiero crear un servidor de aplicaciones. Y él me dice, ¿quiere crear la típica que me va a pedir 3 pasos o quiere crear la avanzada? Entonces voy a decir que me voy por la avanzada. Y aquí me va seleccionando qué opciones son las que yo quiero a nivel de instancia creando. Entonces, por ejemplo, el despliegue de la consola administrativa, el despliegue de la aplicación y luego la verificación de todas las herramientas para validación. Ok, aquí es el nombre del segundo, desde la segunda instancia del servidor de aplicaciones. En este caso, el primero se llamaba 01 y este va a ser 02. Esta es la carpeta de instalación como tal. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, yo le había colocado, tiene que ser la 3. Ok,
porque no me está viendo el perfil. Ok, no me va a dar problema. Vamos a ver por qué no me dejó. Espérame, chicos. Vamos a regresar porque debería de... Ok, con razón. Ahorita levanto otra vez la instancia porque tenía dos y pues me da. Ok. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, ¿cuál es el path? Tengo Westfield App Server 2. Este es el que está aquí. ¿Sí? Y ahorita necesito crear la tercera instancia. Él debe de respetar lo que está aquí. Vamos a ver si está profile. No está todavía. Okay. Entonces, yo voy a crear un servidor de aplicaciones. Y vamos a ver que no reconozca. A ver si me lees uno así. Voy a probar con esto, pero... Quiero el directorio. Me lo sigue colocando acá. 9061, 9044, 9081, 9444. Ok. Voy para acá otra vez. Ok. Me va a quedar la segunda instancia en el mismo espacio. Vamos a ver si eso nos da problema. Ok, el servidor como tal, server 1, y le va a colocar el otro dominio. Y aquí pues me va a respetar lo que yo le definí a nivel de contraseña ya. Y aquí, por ejemplo, si yo tuviera algún certificado, no autofirmado, sino un certificado, digamos que de una empresa reconocida, pues realmente aquí lo voy a colocar. Si algo que yo ya esté pagando. Pero si no, me quedo yo con un certificado autofirmado y lo voy creando, tanto como el root como el defect. Ahora, ¿esto para qué es? Por el problema que nosotros estamos viendo ahorita de que si ustedes tienen una versión más nueva, como este tiene una versión antigua, les va a crear un certificado bajo esas condiciones, bajo el TLS 1.1, por ejemplo, y puede ser que no sea un algoritmo de encriptamiento AES, sino puede ser cualquier otro que sea muy, muy bajo. Lo mejor es que nosotros tengamos nuestro propio certificado para poder hacerlo, pero como estamos instalando por defecto, entonces lo vamos a dejar acá. Acá nos está diciendo el periodo en que vive estas keys, y esto era lo que yo les quería comentar. Por ejemplo, yo aquí tengo puertos, estos son los puertos que levanta. Yo puedo decirle que él vea los que estén libres. Lo que sí es que, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, se me ocurre algún, no sé, un Tomcat, y resulta que el Tomcat ahorita está, lo tienen abajo, eh, entonces el puerto no está en uso, ¿sí? Recuérdense que el puerto se utiliza cuando el servicio está arriba y se está utilizando, pero si no, si ustedes tienen algo más que ahorita lo tienen apagado y luego lo van a encender y utiliza alguno de estos puertos, les va a dar conflicto. Por eso es que yo les recomendaba que no lo instalaran en su máquina host. Lo pueden hacer, sí, pero lo único es la salida de esto. Sí, y esto al final les va a durar solo 3 meses. Entonces, esos son los puertos por defecto. Ahora vamos a hacer la comparativa. ¿Qué pasa en este caso cuando nosotros vamos al perfil? Ya tenemos profiles. Y vamos a ir a logs y dice about this profile. Okay. ¿Cuál es el puerto de administración no seguro? ¿Sí? En este caso, para esta instancia es 9060
y 9043 el seguro. Para este le está asignando, por eso dice aquí están los valores por defecto, que es el primero que se lo instaló, y estos son los valores alternativos, porque él reconoce que esos puertos están utilizados por algo más. ¿Por qué? Porque el servidor de aplicaciones está arriba. Y aquí nos va a preguntar, ya que vimos que no hay conflicto, que efectivamente él sí reconoció que los puertos están separados, nosotros tenemos dos opciones. Y esto no sé si lo vieron. Si ustedes van a utilizar, o sea, si yo estoy ahorita logueada con el acceso de administrador, pues no hay ningún problema. Yo le digo que accese con la cuenta local y lo va a levantar. Pero si yo estoy en una cuenta que no es la de administrador y necesito que el servidor se levante, tengo que colocarle las credenciales del administrador del sistema operativo para que esto levante como una tarea programada. De lo contrario, no les va a dejar. Entonces, aquí le puedo decir, quiero levantarlo manual, automático. Automático es cuando el servidor se reinicia y levanta el servicio. Todos los servicios de Windows se levantan junto con el servidor del WASP. Si le digo manual, si apago el equipo o lo reinicio, me toca ir a hacerlo por línea de comandos o ir a los servicios de Windows y darle clic derecho, Start. Y si yo lo quiero instalar, pero no quiero que se use todavía, lo voy a deshabilitar. En este caso lo voy a colocar automático porque así estoy como administrador y le voy a dar siguiente. Algo que dice acá es si yo quiero crear un servidor web definido, esto realmente es una instancia de un servidor web que nosotros vamos a estar trabajando, eso lo vamos a tener que hacer, pero no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer dentro de la consola administrativa, entonces no lo necesitamos crear ahorita. Y aquí pues me está dando el resumen de todo lo que voy a ver después en el About This Profile. Le voy a dar crear. Una vez que eso esté creado, vamos a ingresar a la consola. ¿Sí? Esta es la primera instancia que yo tengo. Ahora, ¿qué es importante aquí? Cualquiera de las soluciones que ustedes instalen, una cosa es el taller y otra cosa es el servidor de aplicaciones que ustedes tienen que probar, es qué funcionalidades les da. Esto en conjunto tienen estos que están aquí, más de 10 funcionalidades. Por ejemplo, aquí tengo los diferentes tipos de servidores. Tengo servidores de aplicaciones, tengo servidores de QManager y tengo servidores web, que son los que de forma nativa me permite a mí trabajar, ¿sí? También me sacó. Vamos a ver si... Ok. Vamos a ingresar. Listo. Ok, entonces me voy a ir a los servidores de aplicaciones y voy a ver lo que me permite trabajar. Esta versión, por ser una versión simple, no tiene tantas funcionalidades como una versión Network Deployment, que trae todas las funcionalidades para trabajar clúster, cientos de cantidad de servidores para poder manejarlo. Ok, por ser una versión simple, solo me permite, no me permite iniciar, detener servidor, ni eliminar, ni nada, porque por cada servidor que instale va a tener su propia consola administrativa, entonces lo voy a tener que hacer directamente en línea de comandos. ¿Dónde está esa línea de comandos? Me voy aquí en el perfil, que sería la PPSRB01, me voy a la carpeta bin y en la carpeta bin están todas las funcionalidades que yo puedo trabajar para el servidor de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo tengo activo. ¿Cómo lo tengo activo? Voy a quitar esto y voy a detener este servidor. Entonces, le voy a dar aquí CD. Vamos a hacer drag and drop. Ya estoy aquí. Y ahora voy a buscar algo que diga stop. Tengo stop nodo y stop server. Como es una sola versión, si yo le digo stop nodo, baja todo, pero me interesa a mí bajar ahorita el servidor. Entonces, vamos a colocar stop server y le tengo que colocar el nombre del servidor. ¿Cómo se llama mi servidor? Vamos a ir aquí otra vez, por si ahorita yo no sé nada, no recuerdo nada. Entonces me voy aquí. Mi servidor se llama server 1.
Entonces le voy a colocar acá server 1. Y aquí debería él decirme que. Entonces voy aquí a server 1. Y yo si tuviera un tail, me va a decir. Ok, aquí me está diciendo, como yo no le coloqué los parámetros para detenerse, necesita tener el user password para poder detener el servicio. Entonces, aquí vamos a ver. Cuando el servidor está arriba, tengo el archivo .pid con el número de proceso que está en el sistema operativo, ¿sí? Esa es la forma en que yo sé que el servicio está arriba. ¿Qué número tenía antes? Entonces yo vengo, voy al System Out, que es uno de los directorios más principales, y aquí tengo que encontrar el PID, aquí están los puertos, esto es lo que levanta. Aquí encontró un pequeño error en el provider de internet. Vamos a ver. Aquí detuvo el servicio. ¿Ves? A server 1, stop. Pero quiero mostrarles dónde están. Aquí están los puertos. Aquí encontró un error en el web content. Bueno, lo vamos a levantar ahorita y vamos a ver dónde está. Ok. Entonces ahorita, si yo quiero probar la consola, debería de darme error, menos que esté en caché. Ok, no me deja conectarme. Entonces ahora lo que vamos a hacer es levantarla y ahora vamos a buscar ¿Cómo se puede levantar? Lo podemos hacer aquí o lo vamos a hacer de otra forma también. Voy a dejar que levante. Y vamos a dar espacio para que levante. Ok, y aquí en los servicios vamos a buscar el que le llama IBM WebSphere Application. Si se dan cuenta, yo tengo dos instancias ya instaladas. Nodo 1 y nodo 2. ¿Ok? Ninguno de estos dos está activo ahorita. Aquí está. Entonces, si ya levantó, me dice que el Process ID es 5040. Eso quiere decir que ya está activo. Y vamos a refrescar. Application, aquí. Listo. Espera que esto se actualice un poquito. Ok. Y aquí vimos, ya levantó. Si yo ingreso aquí al System Out, que me dice el puerto. Y lo que quiero es buscar este código que nos levanta 5040. No lo trae aquí. Ah, ya sé por qué. Porque es el que está aquí adentro. Sí, aquí está. El 5040. Sí, eso quiere decir que ya está listo. Si hubiera algún error, yo vengo a este y aquí no hay error todavía. Normalmente aquí son todos los errores de aplicación cuando ustedes tienen alguna aplicación que no está conectando o que se está conectando a web service y le está dando error 500 o se está conectando una base de datos pero la base de datos no responde.
Todos esos errores los vamos a ver acá. ¿Sí? Y el System Now da toda la trazabilidad de lo que está haciendo el servidor de aplicaciones en este caso. Ok, entonces, nosotros ya tenemos el servidor levantado, el primero, que es este. Aquí podemos crear una instancia de MQ para poder tener mensajería síncrona a través de canales. Aquí creamos nuestro MQ, agregamos canales. Tendríamos que tener una capa media sobre MQ. Nosotros no lo tenemos para poder instanciarlo, entonces no nos sirve de nada. Y estos servidores web sí podemos instanciar cualquiera. Yo puedo instanciar todos estos que aparecen aquí, un IIS, un Zoom, un HTTP, un Apache. Estos como tal son los que reconoce el servidor de aplicaciones de WebSphere Application para poder integrar. Y luego, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para separar la capa de la lógica o lo que se ejecuta en un servidor de aplicaciones de Java y separa las instancias de todos los HTTP o HTTPS Request Response que normalmente usamos nosotros en un servidor web, ¿sí? Un servidor web no es lo mismo que un servidor de aplicaciones de Java. Un servidor web no me permite ejecutar JSPs directamente o alguna clase directamente que yo he desarrollado en Java, a diferencia de, por ejemplo, lo que yo hago en .NET, que solo puedo desplegar una IE sin problema, o si yo tengo una aplicación que desarrolla en PHP, solo tengo que hacer algunas adecuaciones para que lo interprete el servidor web, pero se puede ejecutar sin ningún problema. Pero un servidor de aplicaciones de Java y su aplicación de web Java no les va a correr directamente. O sea, yo sí puedo utilizar una de ellas para desplegar una parte de como que fuera un proxy para solo mostrar la parte HTTP, pero lo demás necesito un servidor de aplicaciones. Si no lo tengo, pues mi aplicación que yo desarrollé en Java no la voy a poder ejecutar. Por eso es que nosotros estamos viendo esa es parte integral de lo que nosotros vamos a hacer en este curso, en armar una arquitectura para poder conocer los diferentes elementos de los servidores de aplicaciones. Esto todavía no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, yo aquí tengo las aplicaciones. Miren, aquí tengo 3. Tengo la aplicación por defecto y tengo estas otras 2 que son las que trae todo el paquete de instalación. Esto es lo interesante, es que ustedes dentro del servidor de aplicaciones y dentro de la aplicación ya instalada puedo hacer diferentes configuraciones. Por ejemplo, este context root me dice a mí cuál es el directorio virtual con el que mi aplicación va a salir. Entonces yo debería de armar la URL, ¿sí? Entonces para eso yo vengo y me voy aquí, vamos a ver. Recuerdan que yo ahorita no sé qué puertos tengo, ¿sí? Entonces necesito desplegar la aplicación y voy a decir, bueno, voy a probar si puedo desplegarla por el puerto 9443. Entonces yo debería poner HTTPS. Como lo estoy haciendo en la misma máquina, voy a colocar localhost y voy a colocar 9443. Si no, voy a colocar el 9080, ¿sí? Ustedes, los que tienen problema con el certificado, prueben si les despliega con el puerto no seguro. Listo. Entonces, aquí solo tengo esta URL, ¿sí? Y ya me di cuenta que no hay nada más en el context root, o sea, esta aplicación está en la raíz de la IP. ¿Dónde está instalado eso? Me voy aquí a aplicaciones instaladas en la celda y aquí ya veo las 3 aplicaciones que vimos aquí. Entonces, yo voy a ingresar y en la explicación que les di la semana pasada, ustedes tienen aquí el WAR y nosotros tenemos todas las carpetas principales, ¿sí? Entonces voy a traer este que está aquí, solo voy a copiarlo porque me interesa saber qué páginas tiene, ahorita yo no conozco, y voy a armar la URL en este caso. Entonces, traigo esta información y en el navegador lo voy a hacer. Ok, entonces miren, aquí la aplicación está desplegada como tal. Sí.
Entonces, si se dan cuenta, solo tengo el JSP que de una vez está desplegando desde el servidor de aplicaciones en el 9443. Ok, ahora yo quiero ponerle aquí que este es un ejemplo. O sea, ese directorio virtual no me dice nada. Entonces le voy a colocar aquí, por ejemplo, le coloco esta red. Lo guardo y aquí estoy sobre la aplicación. Y entonces me dice, ¿quiere guardar los cambios o solo quiere tenerlo en su workspace? Y si lo que yo haga en el workspace no lo van a poder ver nadie más, ¿sí? Entonces le digo, sí, guárdelo. Guárdelo y luego hay que hacer, guardarlo en el repositorio maestro. Como no tenemos una gran instancia, esto lo hace automáticamente. Si no lo reconoce, lo vamos a hacer manualmente. Entonces, aquí, en teoría, la aplicación, si nosotros ingresamos y nos vamos a Context Root, nos aparece esto. Entonces, ahora me dice que no aparece la aplicación. ¿Por qué? Porque yo le cambié el directorio virtual a esa aplicación, ¿sí? A esa aplicación. Entonces ya me reconoce el directorio virtual como tal. Y eso lo hacemos directamente acá. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros sepamos? ¿Dónde está el virtual host que utiliza? En este caso, ¿dónde están los puertos que son permitidos para esta aplicación? Hay aplicaciones que necesitan conectarse, por ejemplo, a web service externos, que salen también por algún otro puerto en particular. Y también necesito validar en qué puertos esta aplicación se puede exponer. Entonces él me dice aquí que esta aplicación utiliza estos puertos que se llaman en el paquete que se llama Default Host. Yo vengo y me voy aquí a Environment, voy a Virtual Host y voy a Default Host. Y dentro de esto me voy aquí donde dice los demás hosts. Y aquí tengo el puerto 9080, que es el que nos desplegó esto. ¿Sí? Tengo el 80, que es por defecto. Tengo el 9443. Tengo el 5060, si no aparece aquí. Vamos a ver. Sí, ese puerto me lo activo, pero es uno de aquellos que no se ven. Está el 5061 y tenemos el 443. ¿Qué puertos son los que ustedes no están viendo aquí? Estos dos, porque estos son de la consola administrativa y los que aparecen aquí son de la aplicación en sí. O sea, estos son los que me sirven, perdón, estos son los de la aplicación en sí. Estos no, porque estos son del servidor de aplicaciones en general. Todas las aplicaciones van a salir por ese puerto. Ok, entonces, si por ejemplo yo no quisiera que la aplicación salga por el 9443 o quiero que utilice algún otro puerto, yo lo voy agregando aquí. El tema es que si yo lo hago manual, tengo que estar 100% seguro que ese puerto no lo utiliza ninguna aplicación en el servidor, sino lo que voy a hacer es denegar el servicio. O si hay algo de la consola administrativa que utiliza el puerto 9445, por poner un ejemplo, y es fundamental para levantar, la consola no les va a levantar. Y ahí hay que ir a buscar el directorio de forma manual para conocer qué hay dentro de. ¿Sí? Ok, vamos a ir otra vez a la aplicación, ingreso. Por ejemplo, vamos a ver los profiles, los JNDI, Default Session Management. Ok, aquí es algo bien interesante. Por ejemplo, yo puedo manejar por aplicación cuántas sesiones quiero manejar dentro de forma concurrente, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que yo tengo a nivel general. Y esto lo toma, como no es una versión Network Deployment, lo va a tomar del servidor. Entonces, para cambiar esto, tengo que irme al servidor de aplicaciones. Me voy al servidor de aplicaciones y aquí ya me voy a otras cosas. Okay. Por ejemplo, en el servidor de aplicaciones, yo tengo la misma opción, solo que aquí ya él lo aplica para todos. Yo necesito alta concurrencia. Esto, si yo le aumento el valor, tal vez no lo voy a ver. Necesito tener una herramienta con pruebas de estrés, necesito conectarle una herramienta de performance que vaya validando todos los, digamos, los picos que son permitidos o no para ver si realmente este valor, si por ejemplo yo digo que mi aplicación acepta 500 usuarios concurrentes por segundo, ¿sí? Entonces yo utilizo una aplicación
que genera tráfico para hacer pruebas de estrés con esas 500 usuarios por segundo que vayan consumiendo la aplicación. Y si yo dentro de los hallazgos veo que esto se queda corto, ¿sí? Porque me va a decir que tengo outsession, significa que yo necesito aumentar este espacio, este número de sesiones que son permitidas en memoria, ¿sí? Entonces, estos valores no se cambian solo por así, hay que saber porque eso también me consume recursos. Si, por ejemplo, yo le quiero colocar, si yo no quiero manejar el timeout de una sesión dentro de la aplicación de la programación, si no lo quiero hacer a nivel del servidor de aplicaciones, que normalmente es una recomendación hacerlo desde ahí, es que ustedes le definan cuánto tiempo quieren que viva una sesión y se la van a dejar al servidor de aplicaciones. Ustedes pueden decir solo que sobreviva 5 minutos si no tiene ninguna interacción en la aplicación, o simplemente le digo, ¿sabe qué? No, sin tiempo, ¿verdad? Sesiones indefinidas, aunque por seguridad no se deja y este valor se disminuye. Si quiero tener seguridad en la integración, sí, y aquí si yo quisiera tener algún valor adicional. Aquí si yo quisiera agregar algún custom, por ejemplo, pero esto es ya muy particular de que mi aplicación lo necesite y yo lo voy a utilizar. Eso es algo bien importante. Yo ahorita no cambio el valor. Algo que también es importante y que van a aplicar es que ustedes se van a ir a la infraestructura del servidor, que era lo que yo les decía, la cajita, que si yo no le defino el recurso, él va a utilizar el recurso del host. Entonces ustedes van a ir a Application Server, el server que están configurando en Process Definition, y luego se van a Java Virtual Machine, y aquí, si al menos si yo quiero agregar alguna librería, la agrego, voy a cambiar esto. Ahora, ¿qué ven aquí? Tiene un mínimo y un máximo. Normalmente no lo trae. Entonces ustedes colocan que, por ejemplo, esto depende de cuántos recursos tiene la máquina. Esta no, por poner un ejemplo, tiene 4, entonces yo digo, bueno, puedo crear solo 2 instancias de 512 máximo. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones que yo instale y configure dentro de esta JVM únicamente pueden consumir hasta 512 y luego de esto, pues tal vez hay un home a nivel de memoria, pero solo las aplicaciones dentro de este JVM se van a ver afectadas, las demás no. Entonces, si yo no coloco esto, el servidor de aplicaciones va a utilizar el recurso local de la máquina. Entonces, algo que ustedes van a hacer es colocarle a si su máquina tiene, no sé, 8 de RAM, le van a colocar por lo menos de 1024, ¿sí? A 2024. Eso lo van a hacer aquí. 2048, perdón. Si su máquina solo tiene 2 de RAM, entonces lo van a colocar, si quieren, de 0 a 512. Esto lo van a tener que configurar porque le van a tomar screenshot a su configuración. Entonces, le vamos a colocar por lo menos la cuarta parte de lo que yo tengo de memoria. Eso es lo que van a colocar ustedes de memoria. Lo mínimo podría ser como esta máquina. Y la cuarta parte, si esta tiene 2, le voy a colocar solo 512 megabytes y lo voy a dejar acá. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que configurar. Les recuerdo, van a Application Server, Server 1, Process Definition y le colocan un mínimo y máximo al heap size, que es el valor de memoria que respeta la JVM a nivel de recursos. Una vez que lo hagamos, le vamos a decir Apply. Nos va a decir, ¿quiere guardar en el directorio maestro? Le voy a decir que sí y yo ya lo tengo configurado. Estos son los valores principales. Entonces, para recapitular, ¿qué van a hacer ustedes? Porque esto lo van a tener que subir. Van a ir van a agregar aquí en Process Definition y ahí vamos a agregar el tema de la memoria. Y van a ir también al servidor, perdón, a la aplicación como tal. Aquí donde dice Westfield Enterprise Application, ingresamos y le vamos a cambiar el context root y le vamos a colocar, en este caso yo le coloqué ejemplo, pero le vamos a colocar nuestro carnet, ¿sí? Ya me recuerdo mi carnet. Entonces, ustedes lo van a hacer así.
Listo. Entonces, ¿qué van a tomar ustedes? Le toman un screenshot a esto y le toman un screenshot a la configuración de su servidor de aplicaciones para poder trabajar. Eso significa que nosotros hicimos 2 configuraciones dentro del equipo. Escucho ahí, ¿alguien tiene alguna duda, mis estimados? Por acá. Listo. Ok, siguiente paso. Sí, Mario. Ingeniero, buenas noches, hacer una consulta. Sí, Eh, creo que tenemos eco. sí, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho perfecto. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Yo realicé los pasos que decía en el video y le tomé los screenshots únicamente a, a las 4 imágenes que solicitaba dentro del... ¿Es necesario agregarle estos screenshots que usted está solicitando ahorita o con eso es suficiente? Ah, esos adicionales son otra actividad de clase. Digamos, lo que ustedes entregaron es la instalación en sí. Lo que estamos viendo ahorita es la configuración luego de la instalación, que es una actividad aparte. Ah, ok. Ajá. Que ahí yo les tengo que indicar en qué espacio lo van a subir, porque yo ya les subí todas las actividades, pero esto lo vamos a sumar a todo el tema de configuración. Entonces ahí les voy a habilitar el espacio. Pero sí, esto es post implementación, todo lo que Ok, estamos haciendo. Uh-huh. gracias. De acuerdo. Listo. Entonces ahora que nosotros ya hicimos el cambio de esto, ¿se recuerdan? Aquí le van a colocar su carnet, ejemplo, y su carnet. Ese es mi carnet. Y le van a cambiar el tema de el hip site. Ok, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer dentro del servidor? Por ejemplo, quiero que ingrese. Van a ir, por ejemplo, a los puertos y estos son todos los puertos que tiene vivo su servidor. Entonces a este le vamos a tomar screenshot porque posiblemente no todos tienen los mismos puertos, ¿sí? Estos, si ustedes quieren saber cuáles son todos los puertos que tiene el servidor de aplicaciones vivos y que no quieren tener conflicto, en la parte de communication, en ports, van a poder verlos. Estos son todos los que se utilizan para poder trabajar. Aquí están todos, ¿sí? Que normalmente no los vemos en el About This Profile. Aparte, nosotros aquí tenemos un tema de Performance Monitoring Infrastructure, que esto es para poder ver un tema de monitoreo de componentes. Nosotros ahorita, pues no lo tenemos activo como tal, ¿verdad? Yo lo podría activar. Ahora, ¿qué tiene esto? Que para ambientes productivos es mejor utilizar una solución por aparte, porque consume el recurso de la JVM, o sea, si yo definí 512, de ese espacio de 512, va a utilizarlo, ¿sí? Entonces, la recomendación es que si yo quiero utilizar alguna aplicación de performance, es que no la ejecute dentro del servidor de aplicaciones y lo haga o sea, lo puedo hacer dentro del mismo servidor host, máquina que ustedes tienen, pero no que lo hagamos desde acá. Aquí él nos permite monitorearlo como una funcionalidad de la consola administrativa, pero no se recomienda. Para eso existen soluciones aparte, que eso lo estamos viendo ahorita en el curso de Java avanzada, por ejemplo. Pero para eso sirve esta configuración. Vamos a ver, está la administración. Aquí está. Ok. El cuarto screenshot que vamos a tomar es esto, ¿sí? Y para esto sí vamos a hacer algunos cambios que les voy a pedir que hagan. Cuando nosotros hablamos de un tema de alta disponibilidad, hablamos de concurrencia y de negación de servicio. Cuando nosotros dejamos todos los valores por defecto, como lo que vemos acá, nosotros no sabemos dónde colocar nuestro crecimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que había un valor de manejar en memoria un número de sesiones finito o máximo. El tema es que ese tiene que variar de acuerdo a cómo el servidor me responda y si no me da error directamente. De la misma forma, no solo ahí hay que configurar el tema de el web container, que este es el que nos va a permitir hacer todo el tema de las sesiones
y son todos los hilos que nos va a abrir en paralelo para poder abrir esas sesiones. Entonces, si yo definí que tengo 1000 y aquí me está diciendo, por ejemplo, que yo tengo un mínimo de 5 y un máximo de 10, esto lo tengo que aumentar porque probablemente puedo empezar con 100 transacciones por segundo y este me va a quedar corto. ¿Sí? Entonces, este valor lo vamos a aumentar. De preferencia, cuando lo vamos a aumentar, no pase de 50 hasta que no tengamos una herramienta de monitoreo o una herramienta de performance para poder validar que este valor sea real. Nosotros no tenemos ahorita la herramienta de performance, pero tal vez ahí en los videos que yo estoy publicando en el canal de YouTube, pueden ver lo que estamos viendo ahorita en Java avanzada y ahí sí vamos a trabajarlo el tema de la herramienta para que quienes quieran verlo. Entonces en este caso lo vamos a aumentar a 50 para que ustedes lo guarden, ¿sí? Y aplica el valor. Esto nos va a permitir tener transacciones concurrentes por segundo aumentando ese valor. Este es uno de los más críticos porque estamos aumentando la cantidad de hilos, la cantidad de conectividad por servidor de aplicaciones, no por host, sino por servidor de aplicaciones, por cajita de las que yo les mostré al principio. Entonces, a este le vamos a tomar otro screenshot para poder trabajar. Tomo screenshot también para ustedes. Entonces, acá vamos a dejar esta parte. Hay más cosas que trabajar, pero para poder ver la siguiente, el tema de las propuestas, si no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a dejar por acá y luego vamos a ver la siguiente configuración. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Pues prácticamente es la arquitectura de lo que acabamos de instalar. ¿Qué estábamos configurando? Entonces, aquí hay un concepto de celdas, nodos y perfiles. Esto no es más que un orden de las carpetas que están dentro del servidor de aplicaciones que nosotros instalamos. Es importante que cualquier tipo de solución que implementemos, conozcamos la arquitectura que está detrás de todo esto. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a eso va a ser más fácil la administración y es más fácil cómo vamos haciendo un tuning a nivel de componentes. Cuando nosotros no conocemos esa parte, a veces, como bien les digo, nuestra aplicación puede ser la mejor del mundo, pero una vez que sale a producción y ya 10 personas la utilizan, sienten la lentitud o ustedes no saben si hay un error donde tienen que buscar. Y recuérdense que con Java hay una complejidad que tal vez nosotros no tenemos tradicionalmente con otro tipo de tecnología de desarrollo. Java tiene una serie de componentes y capas y hay códigos de cada uno de esos errores. Entonces, necesito saber si, por ejemplo, un código no hace referencia a que la cantidad de hilos no es suficiente o que el garbage collector, el que me permite hacer el reciclaje de memoria y liberar recursos, tal vez yo no lo estoy haciendo de una forma muy consecutiva, lo estoy haciendo o lo tengo por defecto de que se ejecute cada 10 minutos, por ejemplo, o cuando él sienta un pico de memoria, él haga el garbage collector y con eso todas las sesiones las va a liberar y me va a dar denegación de servicio. Entonces, tengo que conocer cada uno de esos y también tengo que conocer dónde debo ir a revisar la información. Si no lo conozco, probablemente me va a llevar un poquito más de dolores de cabeza y tiempo para poder aprenderlo. Entonces, estamos conociendo ahorita como caso de estudio WebSphere Application Server. Pero el tema es que ustedes también, de los servidores de aplicaciones que tuvieron que hacer del benchmarking, sepan qué hace la aplicación, el servidor de aplicaciones que instalaron, qué les permite hacer y cuál es su arquitectura. ¿Por qué? Porque nosotros no solo vamos a ver aquí un tema de cómo desplegar una aplicación o cómo administrar, sino también tenemos que tener un concepto ya un poco más como de arquitectura, donde yo debo de conocer que es importante conocer cada elemento que se despliega y cada componente, cada solución es diferente y por lo tanto debo de entenderlo. Ok, entonces aquí me voy a un tema de profile. ¿Qué es un profile? Es esa carpeta que nosotros vimos, donde yo me metí a buscar el servidor de aplicaciones, donde vimos una carpeta bin, donde vimos las aplicaciones instaladas y donde vimos los logs.
El perfil lo que hace es todas las configuraciones que yo haga, los despliegues de aplicaciones, el cambio de un puerto, el cambio del web container, todo lo que yo haga en mi entorno y lo guarde, se va a quedar en el profile. ¿Sí? En el profile tengo todo el tema de archivos, digamos, temporales y toda la información que se resguarda y tengo todos los binarios. ¿A qué se refiere con los binarios base? Nosotros entramos a una carpeta que se llama bin y ejecutamos un start server y colocamos el nombre del servidor. Los binarios son todas las DLLs que trae el servidor de aplicaciones y que me permite administrar de una forma en línea de comandos para poder trabajar. Aparte, hay algunos archivos XML que traen información ya sea encriptada o no encriptada que yo puedo utilizar para cambiar parámetros directamente sin tener que usar la consola de administración. Y en el Profile Data y User Data, pues prácticamente todo lo que se guarde, logs, la aplicación en sí o alguna otra cosa que yo quiera guardar, pues se guarda en este lado. Ok, entonces esto es lo que tiene el perfil. ¿Y cuál es la jerarquía? El perfil es una carpeta. La jerarquía o la arquitectura que tiene este servidor de aplicaciones es una celda, un nodo y un servidor de aplicaciones. Cuando nosotros instalamos, tal vez vamos a ver si me permite ver aquí. Okay. Cuando nosotros instalamos la primera vez, nosotros lo instalamos en alrededor, aquí alrededor de la celda tenemos ya sea el servidor que ustedes tienen en su virtual o la máquina host, ¿sí? Dentro de host lo primero que se crea es una celda. La celda es una, se podría decir, jerarquía lógica, pero al final es una carpeta. Dentro de la celda yo tengo los nodos y dentro de los nodos tengo el servidor de aplicaciones. Y dentro del servidor de aplicaciones tengo N cantidad de aplicaciones instaladas o web service o DLL, etcétera. Esto es la forma más básica. Realmente yo puedo tener celdas de celdas y dentro de una celda tener más de un nodo y dentro de un nodo tener más de un servidor de aplicaciones y dentro de un servidor de aplicaciones más de una o N aplicaciones como tal. ¿Cuáles son las funcionalidades que puedo ejecutar directamente? Acá está como shell script, porque está basado en una IX o en un Unix, pero como vimos en el servidor donde yo instalé, estaba como .bat. Pero las funcionalidades son las mismas, pero estas se ejecutan directamente en el sistema operativo. Yo puedo registrar un nodo, puedo quitar un nodo, eso significa que el nodo existe, pero todavía no tiene nada. Puedo agregar un nodo, este add node yo lo voy a utilizar cuando quiero agregarlo a una celda. O sea, la celda lógicamente puede tener n cantidad de nodos, puedo removerlo de la celda, puedo sincronizar. Sincronizar significa cuando yo le doy en la consola administrativa guarda el repositorio maestro, esto lo hace, ¿sí? Y esto cuando dice registrar con un Job Manager es la forma de administrarlo con otro componente para poderlo trabajar de una forma única. Ok, aquí tenemos el ejemplo de un agente de nodo y qué hace un agente de nodo. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo con una IP 10.0.0.2 y tengo un equipo 10.0.0.3. Son dos servidores diferentes. En una está instalado el Deployment Manager Process, que es el administrador de N cantidad de distintos nodos y servidores de aplicaciones y nos permite tener clúster. Para poder comunicarse con el nodo y con el servidor de aplicaciones, necesita hablarse con un agente, ¿sí? Con este agente de otra máquina y para poder tener todo el entorno o tener todas las funcionalidades para poder administrarlo. Para eso me sirve un agente de nodo. Una celda, como dice acá, es una unidad administrativa. Una celda puede tener múltiples nodos. Los nodos no pueden existir sin una celda. Esto es cierto. O sea, la jerarquía es creo una celda, creo un nodo y creo un servidor de aplicaciones. Y una celda puede abarcar cualquier número de máquinas, efectivamente. Yo podría decir que la IP .2 y .3
pertenecen a una misma celda de forma lógica. Esto es la estructura. Vamos a ver, esto es lo que nosotros hicimos ahorita, para ponerlos en contexto. La instalación y desinstalación. Vamos a ver, así. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos de forma general? Instalamos el producto, creamos el perfil y hacemos un deploy de aplicaciones. Esto, cuando nosotros le dijimos clic en active o instale las aplicaciones por defecto, que trae de ejemplo, hizo esto. ¿Sí? Nosotros no hemos hecho el deploy. El deploy es que yo agarre un archivo WAR o un EAR, lo voy a instalar dentro de un servidor. Voy a ver si tal vez tengo alguna versión para subirlo, en la otra sesión lo vemos, y desplegamos la aplicación y luego la consumimos. Esto lo hicimos de una vez con la instalación en sí, porque le dimos chequecito a tráigase las aplicaciones de ejemplo. Esto es, aquí están las aplicaciones de ejemplo y nos dice cuál es el root. Ok, instalación basada, ok. Esta es una instalación, lo que nos está diciendo aquí es todo lo que podemos hacer dentro de una instalación con el ambiente, en este caso, gráfico, ¿sí? Entonces esto fue lo que nosotros hicimos, iniciamos el Installation Manager, seleccionamos el paquete del repository.config, seleccionamos ya sea correcciones si queremos hacer, si queremos, por ejemplo, si nosotros sabemos que esto necesita un upgrade o necesita un parche, pues seleccionamos correcciones o actualizaciones. Aceptamos la licencia, colocamos el directorio de los recursos de instalación. Tenemos dos, uno es directorio de recursos compartido, que fue la primera carpeta que a ustedes les aparece, y luego tenemos la instalación. Y luego aquí nos dice pues en qué lenguajes queremos que se instale la solución, y de forma nativa, él ya nos va a decir, si nosotros colocamos ahí que en portugués, vamos a poder, la versión default es inglés, pero podríamos instalarlo en portugués, y luego ya podríamos nosotros ver todo el entorno en ese idioma. Y seleccionamos las características. Esto fue lo que hicimos en resumen nosotros cuando instalamos. Estos son pasos que nosotros no vimos dentro de la creación del perfil, pero normalmente eso se hace detrás de la instalación. Y esto es si nos tocará instalar. Ok, entonces acá vamos a dejar la sesión y vamos a ver la segunda parte del video de esta clase.